Hola amigos, en este video quiero revisar algunas reflexiones e ideas respecto del papel de la radiodifusión en las comunicaciones de emergencia, algunos mitos y realidades, antecedentes que a lo largo de 40 años como radioaficionado y viviendo en un país con tal cantidad de catástrofes, ya sea terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, bajadas de quebradas, lodo, ¿cierto? Eh, Incendios forestales, en fin. Todo eso lleva a que en Chile tengamos bastante desarrolladas algunas ideas acerca de las comunicaciones de emergencia. Además, la comunidad espera de los radioaficionados ciertas respuestas, porque esta idea de que cuando todo falla están los radioaficionados está en la comunidad, ¿cierto? Entonces, revisemos. Bueno, para esta breve presentación voy a entender como emergencia una situación en la que no existe energía eléctrica domiciliaria, no hay telefonía ni hay internet. Entonces es una situación realmente de emergencia, catastrófica, que se ha extendido probablemente por varios días, una semana, por ejemplo. Nosotros sabemos que como radioaficionados tenemos nuestras familias y que nuestra primera obligación va a ser velar por la seguridad de nuestra propia familia. Ese es digamos, nuestra principal esfera de preocupación. Esto, claro, excepto los que son profesionales del rescatismo, policías, bomberos, gente que trabaja en hospitales, etcétera. Bueno, ellos tienen sus propias prioridades, pero el radioaficionado genérico, que tiene un oficio, profesión distinto del rescatismo, y que es radioaficionado, bueno, puede apoyar las comunicaciones de emergencia, pero siempre en un segundo nivel, ¿no es cierto? Una vez que ya ha velado por la seguridad de los propios, lo que es algo natural y deseable. Ahora, consideremos que el papel de los radioaficionados en emergencias consiste en entregar, ser un medio para que un mensaje pase desde un emisor hacia un receptor. Entonces jugamos un papel intermedio. El papel de los radioaficionados, puse acá, en situaciones de emergencia, se centra fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente en cursar mensajes, que se les llama también tráficos, ¿no es cierto?, entre un emisor y un receptor. Normalmente el emisor está a una distancia considerable del receptor, en puntos distintos del país, incluso puede estar en países distintos. Bueno, ¿qué características tienen esos mensajes? Y aquí es donde yo creo que hay mucha mitología, especialmente en radioaficionados que comienzan a acercarse a las comunicaciones de emergencia. Primero, principalmente los tráficos o mensajes son de ciudadano a ciudadano y no son de institución a ciudadano o de institución a institución. Porque está la idea en muchos radioaficionados de que en una emergencia nosotros vamos a jugar un papel entre un hospital y los bomberos, o entre los bomberos y la policía, o entre la policía y la seguridad, entre instituciones, o incluso en el ejército. Y eso, en la práctica, en años, en Chile, eso virtualmente no se ha visto, no existe. Salvo alguna excepción, pero extremadamente puntual. Lo que uno observa en situaciones de emergencia es que el papel de los radioaficionados se centra en cursar mensajes, correcto, pero de ciudadano a ciudadano. Una persona que vive en una región, que necesita comunicarse de modo urgente con otra persona de otra región, donde tal vez existe una emergencia y están incomunicados, o hay que hacer, bueno, viceversa, ¿no?, de un lado hacia otro. Eso es el centro de las comunicaciones de emergencia. Yo creo que aquí hay una gran mitología, un gran error conceptual, ¿sí? Entonces, dado ese error, al momento de que existe una emergencia, no
está disponible, no se han desarrollado las competencias para dar respuesta a ese tipo de mensajes. Además, son tráficos desde y hacia afuera de la localidad del radioaficionado. Bueno, eso es natural, ¿no? Entre una región y otra región. Y además, estos tráficos se realizan casi completamente por HF. O sea, el medio necesario para este tipo de comunicaciones es por HF, bandas de HF, ¿no? 3 MHz a 30 MHz, 80, 40, 20, 15, 10 metros. Ya que no existe la telefonía. Entonces, ¿qué tipo de mensajes uno típicamente va a cursar en emergencias? Necesidades de medicina, necesidades de dinero, emergencias de salud, emergencias domésticas, que a alguien se le cayó la casa, se le quemó la casa, que no tiene agua, que alguien se accidentó. Ese tipo de tráficos son los que habitualmente en emergencia los radioaficionados deben cursar, ¿no? Muy bien. Entonces uno observa que en caso de emergencias reales, uno esperaría de los radioaficionados algunos compromisos mínimos de cumplimiento. Por ejemplo, lo mínimo es un radioaficionado que participa en una actividad de emergencia es que lleve un registro ordenado de los mensajes, muy ordenado, con fecha, hora, fuente, identificación de la persona que quiere entregar el mensaje, destinatario, quien va a recibir el mensaje, las direcciones, modo de localización, los medios de contacto posibles, alternativos y finalmente el mensaje propiamente tal. Ahora, aquí viene lo complicado, porque para cursar efectivamente esos tráficos, dado que yo como radioaficionado tomé el tráfico, acepté la responsabilidad de jugar un papel en que este mensaje se entregue, hay dos opciones fundamentalmente en una emergencia. Primero, que yo como radioaficionado que recibo el mensaje vaya personalmente al domicilio del destinatario a entregar el mensaje. O que alternativamente yo radioaficionado desarrolle o exista un grupo de otros radioaficionados que estén disponibles por VHF u UHF para acudir a los domicilios. Probablemente radioaficionados que están dispersos en las cercanías del lugar de la emergencia y otra red de radioaficionados que están en el resto del país hacia donde también se originan o se destinan mensajes desde y hacia el punto de la emergencia. Entonces aquí es muy importante estar claros de que estos tráficos principalmente requieren en un momento dado de emergencia en que no hay telefonía ni hay internet, acudir a un punto específico, ya sea de la emergencia o de fuera del país o fuera de la zona de emergencia en el resto del país, ¿no? Muy bien. Ahora, para esto también debería existir el compromiso de que en emergencias extensas de varios días se puede acudir al lugar de la emergencia y levantar una estación de HF autónoma en un lugar público. Algo así como ustedes ven aquí en la imagen, ¿no? Una estación que tiene energía propia, por ejemplo paneles, que tiene un generador, que tiene una estación de HF o de VHF, UHF, las antenas y la posibilidad de moverse, ¿no? La movilidad. Ahora, esto es importante de identificar las estaciones que van a colaborar en emergencias, porque también uno puede observar, o ha visto en algún momento, que hay algunos radioaficionados que van a los sitios de emergencia, pero sin ninguna disposición a cursar tráficos. Después envían fotografías del lugar de la emergencia, dejaron algunos fideos por allí y agua que no trajeron de vuelta, la dejaron allí, y esa sería la contribución, y yo creo que eso no es lo que se espera de los radioaficionados. Se espera que los radioaficionados apoyen en las comunicaciones de emergencia, fundamentalmente, ¿no? Entonces, el turismo de emergencia hay que diferenciarlo claramente con el apoyo en las comunicaciones de emergencia por parte de los radioaficionados. ¿Qué errores comunes uno podría observar en emergencia? Ya sabemos que la comunidad espera que cuando no hayan
medios de comunicación usuales como internet, telefonía, etcétera, los radioaficionados estén presentes. Entonces yo identifico dos problemas fundamentales. Primero, que hay radioaficionados que eventualmente van a recibir mensajes por HF, pero cuando no tienen ni la disposición ni la capacidad material para realizar o cursar esos mensajes o tráficos. Entonces se reciben mensajes, se generan listas de comunicados y eventualmente no se cursa ninguno o casi ninguno de esos mensajes. Y la lista anda por ahí dando vueltas hasta que finalmente se pierde. Entonces, en esos casos, cuando se reciben mensajes, se toma nota del mensaje, se adquiere un compromiso por cursar el mensaje y el mensaje finalmente no se cursa, yo creo que la radiodifusión se convierte más en parte del problema que de la solución en un caso de emergencia. El otro problema que yo también he observado es que en una emergencia de este estilo es imposible localizar a los radioaficionados, no están disponibles. La ciudadanía busca a los radioaficionados porque sabe que ellos son los que van a estar cuando todo lo demás falla. Pero están los radioclubes cerrados, los radioaficionados no abren los radioclubes en emergencia cuando se esperaría que sea un lugar donde se pueden recibir mensajes, ¿cierto? Por ejemplo, acá en un terremoto que hubo hace años atrás, y es lo típico que pasa acá, ¿no? Por lo menos en esta región. Los radioclubes están cerrados y por último podría aparecer ahí un listado, mire, trate de ubicar en tal domicilio a tal radioaficionado. No hay base de datos de radioaficionados que estén disponibles para cursar mensajes de emergencia. Yo vivo en una zona rural y recuerdo que en alguna emergencia llegó gente acá a golpear un portón que está muy lejos acá para tratar de que yo le ayudara a cursar un mensaje. Claro, cuando pude lo hice, pero eso es señal de que no había forma de ubicar radioaficionados, no estaban disponibles o no habían suficientes radioaficionados disponibles para los requerimientos de la población. Ahora, respecto de los ejercicios de comunicaciones de emergencia y simulacros, yo tengo una buena opinión y soy partidario de estos ejercicios de comunicaciones que estén bien diseñados y también de los simulacros. Yo pienso que es bueno participar de este tipo de ejercicios, ya que primero permite identificar a los radioaficionados que tienen capacidad, es decir, conocimiento técnico, y además tienen equipamiento, tienen voluntad, conocimiento y equipamiento, y tienen disposición o voluntad para cursar estos tráficos por HF, VHF o UHF. Entonces, el ejercicio permite eso, identificar a esos radioaficionados en cada localidad. Ahora, esto es dinámico, porque tal vez en 5 años los que estaban disponibles en un momento ya no van a estar disponibles. Entonces, la necesidad de realizar estos ejercicios es periódica, para ir actualizando la información. Además, estos ejercicios incentivan a que participen nuevos radioaficionados en comunicaciones de emergencia y permite, por supuesto, capacitarlos, ¿no? Además, asegura que los sistemas de comunicaciones que nosotros poseemos, nuestras antenas, nuestros coaxiales, nuestras fuentes de poder, etc., se encuentran operativos, ¿cierto? Así que en ese sentido es bueno participar. Y también que tenemos capacidad de respuesta eventualmente como para levantar una estación de emergencia, ¿cierto? Tomar equipos, baterías, antenas y desplazarnos del lugar. Mástiles, eventualmente. Así que todo eso es útil. Y además asegura que los radioaficionados que participan de estos ejercicios conocen los protocolos de comunicación de emergencia. Hay muchos errores comunes de comunicaciones en emergencia. Por ejemplo, radioaficionados que hacen largos comunicados, se les consulta una cosa puntual y se toman minutos en dar una respuesta muy larga que solamente hace lenta la comunicación y que poco aporta. Entonces, en emergencia las comunicaciones tienen que ser cortas y precisas. Además,
hay que tratar de verificar las informaciones que se entregan en estas redes. Es típico el caso, un poco jocoso, ¿no es cierto?, en que hay una información que sale en las noticias, en televisión o en radio, que es por todos conocidos, y hay radioaficionados que piden con urgencia, entrar a la red a informar. Información. Muy bien, se les da la información y repiten algo que ya es conocido por todo el mundo en la red, que no es información nueva ni es útil. Y por último, yo diría que lo que hay que evitar también es ser alarmistas. Bueno, se tiene la idea de algún peligro, pero algunos radioaficionados pueden exagerar la información sin tener demasiada información al respecto. Ahora, lo que yo creo que falta es realizar ejercicios de comunicaciones que impliquen entregar mensajes personalmente desde una casa de una cierta localidad a una casa de otra localidad, en otra región, y viceversa. ¿Sí? Porque ya he mostrado anteriormente que el principal papel de los radioaficionados en comunicaciones de emergencia va a eso, comunicaciones de personas a personas, de casas a casas. ¿Cierto? Entonces, yo pienso que esto se hace poco, que es pasar un mensaje por varias manos, HF, VHF, hasta llegar de un domicilio a otro, en distintas localidades. Y bueno, algunas recomendaciones finales. Yo diría que se necesita mantener actualizadas bases de datos locales y nacionales con radioaficionados que están disponibles para participar en emergencias, saber quiénes son y cómo ubicarlos, ¿cierto?, para que puedan colaborar. Lo segundo, tener muy claro el rol que estamos dispuestos a realizar en una emergencia. Pensar un poco, reflexionar sobre esto, para no comprometernos en los ejercicios a jugar un papel en las comunicaciones, cuando una vez que lo pensemos bien, vamos a darnos cuenta que tal vez no estábamos dispuestos a jugar ese papel en una verdadera emergencia. Entonces esto nos da tiempo para reflexionar. El error más común para mí y más grave es recibir mensajes de emergencia cuando no se tiene la capacidad para realizar ese mensaje. Entonces, recomendación final, recibir mensajes de emergencia solo si se pueden cursar esos mensajes. Y finalmente, desarrollar una red de apoyo de radioaficionados locales en VHF o UHF que estén dispuestos a acudir a los lugares cercanos a su domicilio. Por ejemplo, hace unos días acá en nuestra región aquí, tuvimos un ejercicio, un simulacro de terremoto y tsunami, y un grupo de radioaficionados se organizó y se levantaron bases VHF en distintos puntos críticos. ¿Cierto? Aquí tengo una fotografía reciente de un colega que levantó una estación y él eventualmente puede estar dispuesto a desplazarse a un punto de una emergencia, levantar comunicaciones VHF y además recibir mensajes de emergencia de la localidad cercana y eventualmente entregar esos mensajes si los recibe desde fuera. Entonces esa es otra competencia que pienso yo que hay que desarrollar y que poco se ha hecho al respecto en muchas partes. Muy bien, amigos, con eso finalizo entonces algunas reflexiones acerca del papel de la radiodifusión y comunicaciones en emergencias, mitos y realidades, con algunas ideas que yo he ido desarrollando con el paso de los años y que, bueno, quiero compartirlas. Y por eso voy a dejar abierto los mensajes abajo para ver si alguien quiere compartir alguna experiencia similar. Espero no ofender a nadie con estas reflexiones, solamente la idea es obtener retroalimentación positiva que nos ayude a responder de mejor manera como radioaficionados en caso de emergencia. Eso es, amigos, saludos desde Chile, XQ2 Charlie Wolf.